Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Treviño Picasso y voy a exponer sobre los temas de la unidad número 2. El primer tema vendría siendo las medidas de presión. Como todos sabemos, la presión queda determinada por un cociente o una fuerza sobre una unidad de área. Para diferentes tipos de medición de presión existen los basados en principios mecánicos, como la deformación por fuerza, y los basados en principios eléctricos por conversión de una deformación o fuerza a una propiedad eléctrica. Dentro de la presión que miden los instrumentos está la presión absoluta, presión manométrica, diferencial, relativa o presión en vacío. Cada una tiene una medida directa con la atmosférica. Por ejemplo, si se quiere medir una presión manométrica, esta siempre será más grande que la presión atmosférica, ya que la atmosférica es un punto de referencia para la manométrica. Bueno, los instrumentos de presión y su campo de aplicación son muy amplios. Entre ellos están los elementos de presión mecánicos, electromecánicos, elementos electrónicos de vacío, etcétera, entre otros. Como base partiremos de un instrumento que es muy bien conocido dentro de la medición de presión, y es la forma tradicional de medir una diferencia de presión, y vendría siendo el manómetro de tubo en forma de U. Para este tipo de manómetro se utiliza el mercurio. La forma más tradicional de medir la presión en forma precisa utiliza el tubo de vidrio en forma de U, donde se deposita una cantidad de líquido de densidad conocida, como el mercurio, ya lo había mencionado. Se utiliza habitualmente para medir la presión y tiene que tener las dimensiones razonables. Sin embargo, las presiones bajas no son una de las fuentes de medida para este tipo de manómetro, ya que con el mercurio es muy poco sensible a las presiones. La ventaja es que no depende, por lo tanto, de una calibración, por así decirlo, y es más bien un tipo de medición absoluto. Lo hace un artefacto muy común, pero su desventaja principal es la longitud de tubos necesarios para la medición de presiones altas. Otro de los elementos para medir presión por deformación mecánica sería el fuelle, que en un recipiente cerrado, con lados que pueden expandirse o contraerse como un acordeón, lo pone en una posición del fuelle sin presión. Puede ser determinada por el mismo fuelle o por un resorte. Añadiendo un dispositivo de la familia mecánica sería el diafragma, que es básicamente un sensor que está típicamente construido por dos discos flexibles. Y cuando una presión es aplicada sobre la cara del diafragma, la posición de la cara del disco cambia por deformación. Y la relación de posición está directamente proporcional con la posición y la presión. En la medida de presiones de fluidos corrosivos pueden emplearse elementos primarios elásticos como materiales especiales en contacto directo con el fluido, como puede ser bueno, dentro de este tipo de industrias existen diferentes tipos de materiales, como puede ser el más común en bitón o en nitrilo, o algún tipo de material tipo EPDM, que es contracorrosivos. Se emplean sellos volumétricos de diafragma y de fuelle que contienen un líquido incompresible para la transmisión de la presión. Significa que vendrían siendo simplemente líquidos, ya que un gas es compresible. Los tubos capilares de los separadores del diafragma deben instalarse cuidadosamente, aislándolos de cualquier fuente variable de calor. En los dispositivos electromecánicos básicamente se utiliza la diferencia de potencial o el voltaje que es inducido o que por medio de una presión se crean diferentes movimientos gracias a la conexión de diferentes bobinas y principios eléctricos. Consta básicamente de la bobina primaria, secundaria, y una bobina de aislante y una constante. Hace referencia a un tipo transformador diferencial de variable lineal.
Como se muestra en este elemento y tanto como en otros se basan en el desplazamiento mecánico debido a la presión de un núcleo magnético situado en el interior de una de las bobinas, las cuales están conectadas a un puente de corriente alterna, y la salida de la tensión es proporcional a la presión del fluido, y el sensor está conectado a un puente de alimentación con una tensión alterna de frecuencia entre 1 kHz a 10 kHz. Los elementos capacitivos se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse en una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene un diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. De este modo se tienen dos condensadores, uno de capacidad fija o de referencia y el otro de capacidad variable, que pueden compararse con circuitos oscilantes. Los dispositivos piezoeléctricos son dispositivos que utilizan las características piezoeléctricas de ciertos cristales y materiales cerámicos para generar una señal eléctrica, como bien puede ser la sal de Rochelle. Cuando se descubrió para qué se podía aplicar la presión en un cristal de cuarzo se podía generar una carga eléctrica, estudios posteriores han revelado que existen 40 materiales cristalinos que cumplen esta propiedad. Básicamente, como están complementados este tipo de dispositivos, es un diafragma de aislamiento, sellos soldados, aceite de silicona, aislamiento rígido, diafragma sensible y placas del condensador. Y entre ellos vendrán puestos dos hilos. Por un lado entra la presión, después está la señal de salida y un oscilador de alta frecuencia, que es la que mandaría los pulsos. Los dispositivos extensiométricos, o también llamados galgas extensiométricas o strain gauge, se basan en la variación de longitud o de diámetro, por lo tanto de resistencia, que tienen lugar cuando un hilo de alambre se encuentra sometido a una tensión mecánica por la acción de la presión. Los dispositivos o elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos que, al deformarse físicamente por la acción de una presión, generan un potencial eléctrico. Dos materiales típicos en los transductores piezoeléctricos son el cuarzo y el titanto de bario, capaces de soportar temperaturas en un orden de 150 grados centígrados en un servicio continuo y de 230 grados centígrados en servicio intermitente. Entre otros, existen también elementos electrónicos de vacío. Hay diferentes tipos y elementos de medida de presión para este tipo de tema. Pasando al siguiente están las medidas de nivel. Este es un tema muy sencillo, por así decirlo. La medición de nivel puede definirse como la determinación de la posición de una interfase que existe entre dos medios separados por la gravedad con respecto a una línea de referencia como tal. Existen dos tipos de medición, los directos y los indirectos. Generalmente los directos son invasivos, es decir, implican un contacto directo con del sensor con el material a medir, como por ejemplo una bomba que está dentro de nuestro tanque de agua. Cuando está abajo, una de las llaves está abierta. Empieza a llenarse cuando la bomba de sustento de agua empieza a pasar por ahí, va subiendo este tipo de nivel que va cerrando la admisión del agua. Otro de los tipos de medición podría ser de tipos eléctricos también invasivos, como puede ser el que está situado en un tanque de un carro, pero ese se maneja por una resistencia variable. Cuando va aumentando o disminuyendo, existe un piñón que se va moviendo dentro del tanque que no está en contacto con la gasolina. Cuando se va moviendo, actúa como un potenciómetro, mandando señales al tablero e interpretándolas como un sistema de nivel. Las demandas sofisticadas para este tipo de medición, por ejemplo de ultrasonidos, radar, láser, requieren de una inteligencia de una computadora digital para un formato en códigos, aunque también la aplicación de estos son muy caros, por ejemplo como el de radiación o de ultrasonido o de microondas. La diferencia es que en uno se requieren equipos externos y en otra pues no.
Otro de los temas a explicar es la medida de caudal o de flujo. Entre los principales medidores que se estudian y se citan en primer lugar los medidores de presión diferencial, son uno de ellos. Después se estudian los medidores de accionamiento mecánico, es decir, los medidores de desplazamiento positivo y los medidores de tipo turbina. Existen varios tipos de medidores volumétricos que son tanto como determinan el caudal, por así decirlo, del fluido, y bien sea directamente o por desplazamiento o indirectamente por inducción o inferencia, como en medidas sería la presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida o por torbellino. Aquí se utilizan los elementos de presión diferencial, por ejemplo el tubo Venturi, tubo Pitot, tubo Anubar, el medidor de codo, transmisor de fuelle y diafragma, integradores de área variable o rotrámetros, velocidad como vertederos y Venturi, turbinas, etcétera. Como podemos ver, todos tienen unos principios muy parecidos, pero varían en su funcionamiento. Por ejemplo, no es lo mismo los transductores ultrasónicos, que se usa para medir con precisión la velocidad del aire en los ámbitos de calefacción, ventilación y climatización, a como uno de por paletas o rotámetros, que consta de cuando va pasando un flujo de cualquier tipo dentro de una tubería, tiene unas paletas que van girando en función a la velocidad del tipo de material que esté fluyendo por dentro de. Cada uno tiene algunos de los equipos digitales y se necesita una interfaz computacional para poder medirlos, pero estos varían dependiendo de la complejidad de cada tipo de instrumento de medición. Otra de las variables a medir sería la medición de la temperatura, que cuantifica el calor de una sustancia homogénea y por lo tanto es una unidad de medida para la energía cinética medida en moléculas. Para que dos objetos adapten la misma temperatura se requiere un contacto térmico al objeto directamente, y los métodos más habituales de medida están basados en variaciones de las propiedades de una sustancia inducida por las variaciones de temperatura. Las medidas directas, regresando a, funcionan, por ejemplo, los termómetros, el termómetro de bulbo y de capilar, termómetro con resistencia, termistores, sensores de temperatura con semiconductores, termopares. Cada uno de estos necesita un contacto directo con una pieza a medir. Normalmente son materiales que son muy dúctiles, como por ejemplo una aleación de níquel, de níquel, de cobre, de latón cobre, etcétera. Por ejemplo, en los dispositivos de tipo termopares existen dos tipos de materiales, el cual uno reacciona a diferencia de la otra. Crean un movimiento, una elongación del material, produciendo así una lectura a través de un dispositivo. También están los pirométricos de radiación y los ópticos, que ya vendrían siendo digitales, utilizan algún tipo de energía externa, que claro, obviamente son más caros, pero tienen la ventaja de ser utilizados a distancia, no de una medida directa como se mencionó anteriormente, y por lo tanto pueden enfocarse en diferentes posiciones a como se desee. Otra de las variables a medir serían, uno de los temas serían otras variables que vendría siendo, no lo sé, velocidad, densidad y peso específico, aerómetros, métodos de presión diferencial, punto de rocío, método de desplazamiento, etc. Cada uno de estos está relacionado, por ejemplo, a variables que se relacionan con la velocidad.
Básicamente viene siendo un cuerpo que se mueve hacia una dirección opuesta a un punto de referencia fijo. Cada uno tiene sus unidades y su forma de medir. Puede ser directa o indirectamente, algunos más convenientes que otros. Por ejemplo, la densidad y peso específico de un cuerpo se define como su masa por unidad de volumen. El peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad. Como la densidad varía con la temperatura y con la presión en los gases, se especifica un valor de base de la temperatura y en líquidos, que en líquidos pueden ser de 0 grados centígrados o de 15, y en los gases de 0 grados centígrados, para un valor estándar en la presión en que los gases es de una atmósfera, y densidad relativa es la relación para iguales volúmenes de las masas del cuerpo y del agua a 4 grados centígrados, en el caso de los líquidos. Evidentemente la densidad relativa no tiene dimensiones, además de que hay que señalar que siendo la densidad del agua de 1 gramo sobre centímetro cúbico a 4 grados centígrados, los valores numéricos de la densidad relativa de un líquido coinciden con los de la densidad. El peso específico es el peso del fluido por unidad de volumen, por lo tanto el peso específico y la densidad existirá en la relación peso específico es igual a densidad por gravedad. Existen diferentes tipos o métodos para medir, por ejemplo, los métodos de presión diferencial, métodos de desplazamiento, etc. También existen sensores para medir este tipo de variables, como el de desplazamiento lineal, desplazamiento por láser, refractómetro, método de radiación, método de punto de ebullición, método de ultrasonidos, medidores inerciales, medidor de Coriolis y humedad y punto de rocío. También existe o se puede medir la humedad en aire y en gases, viscosidad y consistencia, viscosiómetros, medidores de consistencia, llama, detectores de calor, etc. Todo este tipo de variables es necesario tenerlas en cuenta a la hora de hacer algún trabajo en la industria, ya que por ejemplo, si se quiere calibrar un sensor de presencia o un sensor de nivel, cuando son sensores de nivel que trabajan por, no sé, radiación o ultrasonido, se necesitan calibrar y reproducir los ambientes que van a estar presentes en una fábrica, en un laboratorio, para poder calibrarlos de una manera correcta y que funcionen dentro del margen. Otro de los temas a platicar vendría siendo el de procedimiento para la calibración, consideraciones previas a la calibración, error, incertidumbre, criterios de selección, acondicionamiento de señal, etc. Que como bien se muestra, todos sabemos que la calibración, ya sea en la industria o en algún otro medio, consiste en la simple comparación de valores de medida entre un instrumento y otro. Claro que como base uno de los dos tiene que tomarse como medida de referencia o un modelo a seguir. El objetivo de la calibración es establecer una relación entre los valores del instrumento, sistema de medida o materializada con los valores obtenidos como patrón. Como base tenemos algunos tipos principales de calibración que se explicarán a continuación. Por ejemplo, cuando se quiere calibrar, obviamente un tipo de instrumento o de sensor se tiene que tener como base, ya se dijo, algún método o algún instrumento que sepamos que tiene la exactitud correcta y que no nos va a fallar. Si nosotros lo ponemos de una manera lineal, van a estar, si nuestro dispositivo a medir está muy distante de los valores que está dando nuestro modelo a seguir, se considera que se necesita calibrar de manera directa. Se utiliza este método para comparar de manera directa o instantánea los valores que el equipo de medición proporciona bajo la calibración contra los valores que brinda un patrón. Su objetivo es mostrar la coincidencia entre ambos elementos y es la más utilizada en la actualidad. Sin embargo, es importante que se utilicen patrones cuya calidad metodológica es bastante alta. Algunos ejemplos de este método es la calibración de balanzas electrónica con un macro de pesas patrón. Por ejemplo, si se requiere calibrar una báscula
Existen diferentes tipos de medidas ya establecidas de 1 kilogramo, 100 gramos, 50 gramos, que cada una va a estar dividida en relación a la otra, con el fin de hacer comparaciones para ver que se puedan tener una calibración correcta y adecuada. Existen diferentes tipos de calibración, que es, por ejemplo, la de por sustitución, transferencia, equilibrio, puntos fijos, entre otros. La básica para el procedimiento de calibración es que, bueno, como base se considera cuando un instrumento está bien calibrado en todos sus puntos de su campo de medida, y la diferencia entre el valor real de la variable y el valor indicado, registrado o transmitido. Esta comprende los límites determinados por la exactitud del instrumento. Cuando una unidad de medición está en funcionamiento estático, las desviaciones de la curva del instrumento con relación a la recta lineal representan los errores de medida del aparato. Esta curva puede descomponerse en tres partes, que se representan individualmente los tres tipos de errores que pueden hallarse de forma aislada o combinada en instrumentos. Uno de los pasos o las bases mencionadas de los párrafos será el procedimiento general para la calibración de un instrumento, que es situar la variable en el valor mínimo del campo de medida, colocar la variable en el valor máximo y ajustar, repetir los puntos 1 y 2, y luego, si el instrumento tiene un error de angularidad, que solo los mecánicos o de transmisión por palancas lo muestran, hay que ajustarse a la angularidad hasta mover el índice de la dirección de los errores unas 5 veces, reajustar nuevamente y comparar o comprobar los puntos intermedios de 25, 50 y 75%. La posición de los tornillos en cero, por así decirlo, y multiplicación varía con el tipo de instrumento. Algunos carecen de alguno de ellos. En particular, los termómetros bimetálicos, que tienen usualmente un tornillo de cero. Los manómetros poseen un tornillo de cero y el tornillo de multiplicación y angularidad. En la calibración de manómetros es necesario extraer la aguja para ajustar el cero, a no ser que el propio manómetro disponga de un engrane con un accionamiento exterior. Las consideraciones previas a la calibración: cuando el instrumento se calibra contra un instrumento de referencia, su exactitud mostrará si está fuera o dentro de los límites de exactitud. Si el instrumento está dentro del límite de medición de un único Q0 de acción requerido, es registrar los resultados de calibración en la hoja de control de instrumentos y ponerlo en funcionamiento hasta el siguiente periodo de calibración. Cuando se procede a recolectar los datos referentes a las mediciones, es necesario registrar factores externos como humedad, temperatura, altura sobre el nivel del mar, ruidos externos, etc. Debido a que la medida de lo posible dichas condiciones ambientales deben ser producidas en el laboratorio de calibración para que dicho instrumento se comporte de manera similar en su entorno de trabajo habitual o cotidiano. El siguiente punto es el error. Vendrán siendo, en condiciones de funcionamiento estático, las desviaciones de la curva variable real de lectura puede ser de un instrumento con relación directa con una recta ideal representada en los errores de medida de aparato. Esta curva se descompone en tres, que representan individualmente los tres tipos de errores que pueden hallarse en forma aislada o combinada dentro de instrumentos. Existen varios tipos de errores, como el de multiplicación, de paralelaje, de cero, multiplicación, angularidad, entre otros. Otro del tema vendría siendo la incertidumbre, que vendría siendo básicamente no saber o no contar con la suficiente exactitud para saber que los valores en los que tú estás midiendo y te está entregando son los correctos. Y con esto concluiría el tema de la unidad número 2 o el examen. Gracias por la atención.